¿no? Bueno, capaz que se le puede. Bueno, a ver, mecanismo de transporte entonces. Seguimos en la unidad número 2 y vamos a ver los mecanismos de transporte que requieren un poquito de explicación teniendo en cuenta esto de la estructura de la membrana plasmática. Ustedes ven ahí la diapositiva, a ver si yo corro, ahí que ven. La membrana, profe. Listo, perfecto. Bueno, volvemos, es la misma imagen del Power anterior, la membrana plasmática con todas las biomoléculas que la conforman. Y vamos a ver el tema del pasaje de sustancias. Ahí cambié la diapo, ¿la ven ustedes? Sí. Sí, profe, se ve. Bien, bueno, acá lo mismo, ustedes se pueden hacer un cuadrito comparativo entre las características de lo que son los distintos tipos de transporte, ¿sí? En una casilla ponen transporte pasivo, en el otro transporte activo y en el otro transporte en masa, ¿sí? Van a ver que hay características que se comparten y algunas que no y que son lo inverso, ¿está? Porque esto también requiere un poco de memoria. Por más que uno, a medida que ya lo va leyendo, va pensando, bueno, de mayor concentración, hacia dónde va, requiere un poquito de memoria. Entonces, a lo mejor hacer un cuadro comparativo les puede ayudar. El transporte pasivo es el que va a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir gradiente de concentración? Eh, una sustancia, ¿sí? En una solución, una sustancia está en mayor concentración de un lado que del otro. Es decir, yo tengo un medio, ¿sí? Acuoso, tengo una membrana en el medio y donde tengo mayor concentración de esa sustancia, ¿sí? Se habla de gradiente de concentración. Puede ser a favor o puede ser en contra. Es decir, que, a ver, piensen en el mate cocido, ¿sí? O en el té. Le ponen una taza de té con agua caliente y le ponen el saquito. El saquito, digamos, haría como si fuera la membrana. Donde yo tengo mayor concentración, ¿sí? De yerba o de yuyitos, es adentro del saquito, ¿sí? Y a favor del gradiente, esa sustancia que va a tender a hacer ir a donde tengo menor concentración, ¿está? Eso no requiere gasto de energía. Pero si yo lo quisiera hacer al revés, ¿sí? Si yo quisiera ir de donde tengo menor concentración a donde tengo más concentración, ahí sí le tengo que aportar energía, ¿sí? Es un trabajo que se requiere hacerlo al revés. Entonces, volvemos. Transporte pasivo siempre es a favor del gradiente de concentración. Es decir, de donde tengo más, va a pasar a donde hay menos. Cuando hablamos de transporte pasivo, vamos a señalar dos situaciones diferentes. Una, donde las moléculas son pequeñas y son hidrofóbicas. ¿Qué pasaba con la membrana? Vuelvo a la diapositiva de la membrana, ¿sí? Aquellas sustancias que sean hidrofóbicas van a poder atravesar la parte toda amarillita que está en la imagen, que serían las colitas de los fosfolípidos, que es la parte hidrofóbica del fosfolípido, justamente. Entonces, aquellas sustancias que sean de menor tamaño, que tampoco es que una sustancia muy grande, por más que sea hidrofóbica, la va a atravesar, pero aquellas sustancias pequeñas y que sean hidrofóbicas pueden atravesar la doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Y esto no va a requerir gasto de energía. En cambio, si yo tengo sustancias de mayor volumen molecular y además, puede o no, pero si además son hidrofílicas o si yo tengo una molécula muy chiquitita que sea hidrofílica, no va a poder atravesar la membrana. ¿Está? Va a necesitar de un transportador que le permita pasar
¿sí? A través de esa doble capa de la escolita de los fosfolípidos. Entonces, por ejemplo, acá van a aparecer las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas canales, como las que se ven en la imagen, ¿sí? Que lo que hacen es hacer como un puente para que esa molécula que es hidrofílica pueda atravesar la doble capa de fosfolípidos sin tocar las colitas de los fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, dentro del transporte pasivo vamos a hablar de dos situaciones. Si las sustancias sean hidrofóbicas y chiquitas, o si las sustancias son de mayor tamaño, o si son hidrofílicas. ¿Sí? Si son hidrofílicas, ustedes recuerden que siempre se va a necesitar un transportador. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entienden por qué? Sí. Sí, profe. Bueno, bien, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, avanzo. Ahí cambié de diapo. Dice transporte activo y transporte en masa. ¿Sí? Estas son las otras dos opciones de transporte. El transporte activo va a requerir gasto de energía porque a diferencia del pasivo va a ser en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Desde donde tengo menos hay que transportar a donde hay más y eso requiere gasto de energía. ¿Sí? Y además de ese gasto de energía tiene que haber un transportador específico para esa sustancia que lo haga ir en contra del gradiente de concentración. Y otro tipo de transporte muy importante, porque lo vamos a mencionar en los otros procesos que veamos, es el transporte en masa. ¿Sí? El transporte en masa tiene una característica pero muy importante, que es que la misma membrana de la célula se involucra en el pasaje de esa sustancia, ya sea para englobarla, es decir, para meterla dentro de la célula o para expulsarla de la célula. ¿Sí? Es como que la membrana de la célula va a ir formando una vesícula que permite ese transporte. Los otros tipos de transporte no ocurría esto. La sustancia o la atravesaba sin ningún transportador o la atraviesa con un transportador, pero no es la membrana de la célula la que forma la vesícula. ¿Sí? Esto es la característica principal, digamos, del transporte en masa. También requiere gasto de energía y generalmente se hace o se pone en marcha cuando son sustancias muy grandes. Ahí volví a cambiar de la diapo. ¿Ven el gráfico? Sí. Sí. Bueno, mírenlo un ratito. Yo creo que está bastante claro. Nos ayuda a pensar esto de la zona de mayor concentración a la de menor. ¿Ustedes ven la flechita? Si yo la muevo, Sí, profe. la flechita, la flechita del mouse se ve. Sí. Sí. Bueno, genial. Así les puedo marcar. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos esta flecha en verde que dice a favor del gradiente. Es decir, si ustedes miran a favor del gradiente, sería esta zona donde tengo más moléculas, ¿sí? Entonces, es del lugar de mayor concentración hacia, si ven debajo de la membrana, esto sería menor concentración. Donde tengo más a donde tengo menos, ¿sí? Es lo que veníamos charlando, difusión simple y la difusión facilitada. Fíjense que la simple va a ser entonces para sustancias que sean hidrofóbicas y pequeñas y la atraviesan directamente. Mientras que para las facilitadas se necesita una proteína, ¿sí? En este caso, la que estoy señalando es una proteína canal, como los que vamos a nombrar cuando veamos sistema nervioso. Y en este caso se denominan proteínas transportadoras. Estas proteínas canales hacen como si fuera un túnel, ¿sí? Que
Esa molécula que es hidrofílica lo que hace es no tocar las colitas de los fosfolípidos. La proteína transportadora lo que hace es tomar a la molécula, ¿sí? Y como que se cierra, se da vuelta, se mueve y la libera del otro lado. No es simplemente un canalcito, sino que cierra, se mueve y la manda para el otro lado. Pero es como para tener en cuenta los dos tipos de facilitadores, ¿sí? Por eso es difusión facilitada, porque va de mayor concentración a menor concentración, pero necesita de estas proteínas que faciliten el pasaje. Ahora, venimos acá, transporte activo. Fíjense que el transporte activo ya, acá está la flecha en rosa que les dice en contra del gradiente. Quiero ir al revés, quiero ir desde donde tengo menor concentración hacia donde tengo mayor concentración. Entonces ahí voy a necesitar gasto de energía, ¿sí? Y por eso se llama transporte activo. ¿Estamos? Hay cambio de diapositiva, transporte en masa. Fíjense que acá en la imagen se muestra cómo la misma membrana de la célula está involucrada en el transporte en masa. Acá lo que está sucediendo en las dos imágenes es que esa sustancia está ingresando a la célula, ¿sí? Esta parecería ser una bacteria, por ejemplo, y este es un grupo de moléculas, la segunda. Fíjense cómo la membrana de la célula se invagina, ¿sí? Y va formando como una vesícula que las contiene, estas moléculas, dentro de la célula, ¿sí? Esto se llama endocitosis, ¿sí? Endo porque englobo hacia adentro. Y un ejemplo de endocitosis puede ser lo que sucede en el sistema inmunológico, ¿sí? Cuando hay algunos glóbulos blancos que lo que hacen es fagocitar a un determinado antígeno, lo hacen a través de este mecanismo. La misma membrana de la célula los va englobando, los va metiendo adentro y los destruye o los degrada. Y el otro caso que sería hacia afuera. Yo tengo una sustancia dentro de la célula y lo quiero eliminar, ¿sí? O lo quiero sacar, lo quiero expulsar. Entonces acá estaríamos hablando de exocitosis, ¿sí? Tengo la vesiculita armada con unas determinadas sustancias y fíjense cómo la membrana de esa vesícula se va a fusionar, que sería acá el caso se fusiona con la membrana de la célula, ¿sí? Permitiendo un orificio y que por ahí salgan las sustancias que se tenían que liberar. En este caso, un ejemplo puede ser el de los neurotransmisores, ¿sí? En la sinapsis química. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, profe. Vamos bien, profe, se va entendiendo. Ahí Entonces en el grupo volvieron a avisar que hay chicas que están por ingresar. O sea, sí, hay un montón de gente. Lo que pasa es que como yo no veo el Power, Sí, sí, profe. No se puede ver quiénes están. y no avisa tampoco, a lo mejor podría poner como, bueno, ahí admitía más gente. Entonces, eso con respecto a lo que es mecanismo de transporte, que fíjense, vuelvo a lo mismo, si ustedes están hablando de sistema nervioso o están hablando de sistema inmunitario, pueden hablar de mecanismo de transporte, ¿sí? Y ahí están integrando. Perdón, tengo que abrir otro PowerPoint, espérenme, porque ahora vamos a otro de los procesos celulares, que puede ser, por ejemplo, vamos por orden, a ver cuál dice acá. Síntesis de proteínas. Yo lo tengo que abrir. Y ahora voy al MET. Pongo compartir. Ventana. Ventana. Compartir.
síntesis de proteínas. Bueno, entonces ahora voy al Power. Ahí yo estoy viendo una diapositiva que dice dogma central de la biología molecular. Sí, se ve esa. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, síntesis de proteínas. Lo van a ver en la unidad número 2. Es un proceso celular y es un proceso celular muy importante que también se relaciona con la unidad número 3 de genética, ¿sí? Porque es la forma en que se expresa el material genético. Si vamos al comienzo de la unidad número 2, donde habla de las características de cada uno de los grupos de las biomoléculas, cuando habla del ADN y cómo está conformado este ADN y cuáles son las características del ADN que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas y demás, podemos tomar, ¿sí? Como una de las funciones, les dice algo así como que tiene la información para controlar todo lo que ocurre dentro de la célula y para generar un organismo completo. Entonces, toda la información de cómo tiene que estar constituido ese cuerpo y cómo tiene que funcionar ese cuerpo está en el ADN, ¿sí? Pero el ADN es una molécula muy grande porque tiene mucha información, entonces no puede salir del núcleo de la célula a hacer la función que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sintetiza moléculas mucho más pequeñas, que en este caso, ¿cuáles serían? Las proteínas, ¿sí? Son sintetizadas las proteínas, muchos tipos distintos de proteínas, con funciones específicas. Si ustedes van al texto de Romina Scaglia, donde les habla de las funciones, creo que al final de cada uno de los 4 grupos de las biomoléculas le dicen las funciones. Van a ver que en proteínas van a tener casi una página entera de distintas funciones. Son muy específicas las proteínas. Entonces imagínense que tienen que controlar todas las reacciones químicas que ocurren en la célula, en el organismo, y piénsenlo también como toda la estructura de nuestro cuerpo, ¿sí? Que tengamos 5 dedos, que el corazón esté ubicado donde está ubicado, que los pulmones estén donde estén ubicados. Toda la estructura está contenida, toda esa información está contenida en el ADN. ¿tá? Entonces tenemos que formar una cantidad de proteínas infinitas, cada una con una función específica y con un trabajo específico. Entonces, esto se relaciona, entonces dijimos, con la unidad número 3 de genética. Para poder entender la síntesis de proteínas, ustedes tienen que manejar muy bien la estructura del ADN, la estructura del ARN, ¿sí? Cómo están formadas esas moléculas, para después poder entender un proceso que implica estas dos estructuras. ¿Está? Entonces, primero se tienen que aprender bien todas las características de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de síntesis de proteínas, hablamos de 2 procesos o de 2 etapas. La primera es la transcripción y la segunda es la traducción. ¿sí? La traducción sería la síntesis de proteínas propiamente dicha, porque en la traducción es donde se sintetiza la proteína. ¿tá? Cuando hablamos de la transcripción, esto también se pueden hacer un cuadrito comparativo, incluso en los parciales se les ha tomado así, ¿sí? Cuáles son las características de la transcripción, cuáles son las características de la traducción. Muchas veces se confunden el nombre, ¿sí? Transcripción con traducción. Entonces, ármense en un cuadrito comparativo y se pone cada una de las características. La transcripción ocurre en el núcleo de la célula y es la producción de una molécula de ARN, ¿sí? De ARN mensajero. Van a ver ustedes, yo tengo una diapositiva un poquito más arriba, pero hay distintos tipos de ARN, eso lo van a ver cuando estudien, que si rinden el martes ya lo saben. Cuando estudien la primera parte de la unidad número 2 de biomoléculas, les dice los distintos tipos de ARN que hay. Algunos o los principales, porque hay otros.
Pero bueno, los principales que vamos a ver en este proceso es el ARN mensajero, que es el que se produce en la transcripción, el ARN ribosómico, que es el que forma los ribosomas y es el lugar, el sitio donde se va a producir esa síntesis, y el ARN de transferencia o de transporte o transportador, ¿sí? Que lo que hace es llevar cada uno de los aminoácidos que va a formar a esta proteína. Bueno, ahí volví a la diapositiva que dice transcripción. ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, habíamos dicho entonces que la transcripción era la síntesis de una molécula de ARN mensajero. Es decir, que antes de poder formar la proteína, es necesario formar a este mensajero que va a llevar la información. Esto ocurría en el núcleo, para eso la doble hélice de la molécula de ADN se tiene que abrir. Acá hay un montón de enzimas, que son proteínas, que están permitiendo este proceso, algunas específicas que abren la cadena, otras que permiten que no se enrolle alguno de los extremos, otras enzimas que lo que hacen es unir los nucleótidos, ¿sí? Los ribonucleótidos en realidad, en complementariedad con la cadena de ADN, ¿sí? Para poder ir formando esta molécula de ARN. Es un proceso muy complejo, ¿sí? Este ARN mensajero, antes de salir del núcleo, sufre una serie de modificaciones, ¿sí? Y de controles. Y una vez que sale del núcleo, sale por los poros nucleares de la membrana del nuclear, se dirige hacia el citoplasma, donde se iba a dar la segunda etapa o el segundo proceso, que es el de la traducción. Este ARN mensajero que está en el citoplasma va a buscar al ribosoma, ¿sí? A la subunidad menor del ribosoma, se va a acoplar. A ver si tengo acá. Bueno, esto no sé si les dije, pero el pedacito de ADN que se va a transcribir para formar una molécula de ARN mensajero se denomina gen, ¿sí? Esto, si no me acuerdo si está acá en el texto de Romina, no, el de síntesis de proteínas es de Graciela Laviña, ¿sí? Y también lo ven cuando ven la parte de genética, que hay un montón de conceptos, está la definición de gen. Bueno, esto lo tienen que estudiar, lo que es la complementariedad de bases, qué base es complementaria con quién, qué base es propia del ARN y que no tiene el ADN. Y vamos a lo que sería la traducción entonces. Ese ARN mensajero que salió del núcleo se sitúa en la subunidad menor del ribosoma, después se acopla la otra subunidad. Y acá intervienen los ARN de transferencia, ¿sí? O transportadores, los ARNT, que llevan en uno de sus extremos un aminoácido específico. ¿Está? Y ahora bien, hablamos de lo que es codón y anticodón. El codón va a ser una secuencia de 3 ribonucleótidos, ¿sí? Que tiene el ARN mensajero. En la imagen, fíjense que solamente te pone acá el dibujito GCU, que representaría la base nitrogenada, ¿está? Y las patitas estas o las rayitas estas de colores representan al azúcar y al grupo fosfato que forman este esqueleto, ¿no? Recuerden que el nucleótido estaba formado por estas 3 moléculas, el azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato, ¿está? Entonces, por ahí cuando explican este proceso, hablan de que son 3 bases nitrogenadas. No es la base nitrogenada sola, es todo el nucleótido. Es el grupo fosfato en conjunto con la base nitrogenada y el azúcar.
¿Está? Uno entiende lo que ustedes quieren decir, pero bueno, estaría mal si decimos que están las 3 bases nitrogenadas, nada más. Entonces, a lo que llamamos codón es a esta secuencia de 3 nucleótidos del ARN mensajero. El anticodón lo vamos a encontrar en el ARN transferencia, ¿sí? Que va a llevar en su puntita, acá se ve, un aminoácido específico. Ustedes saben que hay 20 aminoácidos diferentes en la naturaleza y que esta proteína se va a formar con estos 20 aminoácidos y lo que va a cambiar es la secuencia, ¿sí? O cómo estén ubicados. Y esta información está dada por la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero que viene ¿de dónde? De la secuencia de nucleótidos del ADN. ¿Está? La información para poder producir esta proteína está dada en esa secuencia, ¿sí? En la secuencia que tiene el ARN mensajero. El ARN transferencia lo único que va a hacer es venir, ¿sí? Por complementariedad de bases y encajar en el lugar donde haya un codón que sea complementario con su anticodón, ¿sí? O sea que la información viene en el ARN mensajero. Fíjense que hay 2 sitios en la subunidad mayor del ribosoma y por lo tanto va a haber 2 ARNT que se sitúen juntos, ¿sí? Entonces, cuando se sitúan 2 ARNT juntos, esos extremos donde se encontraba el aminoácido, se va a producir la unión peptídica y van a quedar unidos. ¿Está? Y después se va a correr un codón, el ARN mensajero, dejando expuesto un lugar para que venga otro ARNT con otro aminoácido. Entonces el primero se había quedado con 2 aminoácidos colgados. Ahora viene un ARN transferencia nuevo. Se produce un enlace peptídico, se queda con 3 aminoácidos y el que estaba antes, que ya lo dejó, se va al citoplasma a buscar otro aminoácido y para después seguir en esta síntesis de proteína o en otro. Y así sucesivamente se van dando las uniones de estos aminoácidos. Pero bueno, nos podemos preguntar por qué se da esta relación entre codón y anticodón. ¿Sí? Porque se habla de que vamos a llevar, es decir, cuando nosotros hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de que ese monómero que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Pero ahora esa información que está expresada en una secuencia de nucleótidos, la tenemos que expresar en otro tipo de lenguaje que sería el lenguaje de los aminoácidos, que los aminoácidos son los monómeros que van a formar a la proteína. ¿Sí? ¿Y por qué se darán de a 3? ¿Por qué esta relación entre codón y anticodón? Habíamos dicho que había 20 aminoácidos. ¿Sí? Y si pensamos en los distintos tipos de nucleótidos, pueden estar los que tengan, hablando del ADN, que es el que tiene la información, que tenga adenina, timina, citosina, guanina. ¿Sí? Es decir, yo tengo 4 nucleótidos y tengo 20 aminoácidos. Si un nucleótido, ¿sí?, correspondería a un solo aminoácido, es decir, si hacemos relación de 1 a 1, solamente tengo 4 opciones posibles. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo tener 4 aminoácidos para formar una proteína. Y hemos dicho que había 20. ¿Está? Entonces, si yo en lugar de tomar un nucleótido que sea correspondiente a un aminoácido, tomara 2 nucleótidos que correspondieran a un aminoácido, si hacemos la cuenta, yo creo que en la imagen se las puse, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder entender esto? A la adenina, ¿sí? Armamos todas las distintas posibilidades. Adenina, con timina, con citosina, con guanina y con adenina también. ¿Está? Después, timina la unimos con adenina, con citosina, con guanina y con timina
Lo mismo hacemos con citosina, lo mismo con las otras, y guanina lo mismo con las otras. ¿Sí? Esto que está acá. Esto que está acá, lo único que está tratando de explicar es yo tomar otros nucleótidos, cuántas opciones de aminoácidos podría tener. Pensando en que dos nucleótidos corresponden a un aminoácido. ¿Sí? Si planteamos todas estas opciones que están acá y las contamos, nos dan 16 opciones. Me siguen faltando poder codificar 4 aminoácidos. ¿Sí? Porque dijimos que teníamos 20. Entonces, si yo tomo 3 nucleótidos, acá lo pueden hacer, se los dejo para que lo ustedes quieran. Si tomamos 3 nucleótidos correspondientes a un aminoácido y hacemos todas las combinaciones posibles, nos va a dar 34 opciones posibles. Ahí llego a cubrir los 20 aminoácidos, pero me sobran un montón. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Después que se dice el código genético, acá yo pasé a hacer el máster de código genético. Sí, pero lo estamos viendo. Bien. Esto yo les expliqué antes para poder entender qué es el código genético. Y porque habla de triplete, ¿sí? O de codón y anticodón. De tres nucleótidos corresponden a un aminoácido. Dijimos que tomábamos uno, tomábamos dos, nos llegábamos a los 20 aminoácidos. Pero que si tomábamos 3 nucleótidos correspondientes a un aminoácido, entonces tenían 64 posibilidades distintas. Me pasa lo de los 20. Entonces, ustedes deben ver el código genético acá. Fíjense, acá están los distintos tripletes. ¿Sí? Y acá al lado les dice qué aminoácidos se codifican. Es decir, que cuando el ARN coincida con alguno de esos tripletes va a llevar ese aminoácido específico. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos CUU. Ese sería el ARN mensajero. Codifica para una leucina. Pero no es el único codón que codifica para la leucina. Tengo varios codones que codifican para la leucina. ¿Por qué? Porque lineal tiene 64 opciones posibles. Entonces, fíjense que si yo tengo UA o UG, también codifican para la leucina. ¿Sí? Y si venimos acá, en este caso, fíjense, 1, 2, 3, 4 codones distintos que codifican para arginina, por ejemplo. ¿Está? Por eso el código genético es exacto, ¿sí? Pero tiene varios codones que codifican para un mismo aminoácido. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso estos son de A3. Triplete o codón no es lo mismo, codón y anticodón de A3. Y fíjense que, a ver dónde está, acá tenemos algunos codones que estoy marcando acá, que dice alto o stop. ¿Sí? Es decir, que cuando a lo largo de esa cadena de ARN mensajero se llega a ese codón, alguno de estos tres, se le da la señal para que el proceso de síntesis de proteínas se termine. ¿Está? Esto del código genético ya se lo dijimos para los parciales, ustedes no lo tienen que saber de memoria, es solamente para entender cómo funciona la síntesis de proteínas. En el caso de que se le quiera preguntar algo sobre esto, se les muestra la imagen y nada más. ¿Está? Bueno, volvemos a la síntesis de proteínas entonces. Ahí hicimos un paréntesis para explicar el código genético. En la síntesis de proteínas entonces necesitamos, que sería el proceso de la traducción. La activación de esos aminoácidos que estaban en el citoplasma, ¿sí? Que se adhieren a esos ARN de transferencia. El segundo paso sería la iniciación de esa cadena polipeptídica. Fíjense que lo pueden ir viendo acá en la imagen de abajo. Acá tenemos la cadena de ARN, la subunidad pequeña, y acá tenemos la metionina, que siempre es el aminoácido que inicia la cadena polipeptídica.
fíjense que coincide el codón con el anticodón, se sitúa el ARN transferencia con la metionina, viene la subunidad mayor del ribosoma con sus dos sitios disponibles, el sitio P y el sitio A. Acá en este sitio que sería el sitio A y que está vacío, va a venir un nuevo ARN transferencia que tiene que coincidir este codón con su anticodón y va a traer un aminoácido específico que se va a unir a la metionina, ¿sí? La metionina va a quedar unida a este nuevo ARNT y este va a salir del citoplasma en busca de otra metionina. Eso sería el alargamiento de la cadena polipeptídica, ¿sí? Y después, bueno, volvemos a hablar de esto, a lo mejor esta imagen les queda un poquito más clara. Fíjense, acá tenemos el sitio P, estamos en el alargamiento de la cadena polipeptídica. El sitio P y el sitio A. Este es el ARN mensajero, con los distintos codones que están expuestos. Y fíjense, en el ribosoma tenemos dos ARN transferencia. Esto representa un aminoácido y este a otro. Y fíjense que acá está toda la colita de los otros aminoácidos que ya se fueron uniendo por esta unión peptídica. Acá que vemos el ARN de transferencia anterior, que ya dejó su aminoácido y se va al citoplasma, ¿sí? Y acá vemos el que va a venir después de que se dé esta unión peptídica. Cuando se da esta unión peptídica acá, este ARN de transferencia que está en el sitio A se va a quedar con toda la cadena de aminoácidos. Este ARN de transferencia P, que ya dejó su aminoácido acá, se va a ir al citoplasma a buscar otro, y todo este complejo se mueve un codón, dejando el sitio A vacío nuevamente, ¿sí? Para que venga este otro ARN de transferencia. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a la finalización de la cadena polipeptídica, yo les dije que sí o sí se tenía que dar por la presencia de un codón de stop. Codón de stop o factor de terminación. Entonces, cuando se llega a ese codón, se termina de sintetizar la proteína y se separa todo este complejo, ¿sí? Se separa el ARN de la cadena polipeptídica y se separan las dos unidades del ribosoma. ¿Estamos? Este proceso de síntesis de proteínas es un proceso muy importante, vuelvo a decir, porque es la forma en la que se expresa el material genético. Es un proceso celular que también se va a ver cuando veamos la unidad número 3 y cuando veamos epigenética, ¿tá? Y que en realidad es un proceso que se puede relacionar con todas las unidades, porque si hablamos de plasticidad neuronal o de todo lo que requiera la síntesis de una proteína, todo proceso, podemos volver a esta unidad. Bueno, a ver qué hice. Vamos a pasar a otro proceso celular. Ya me estoy re atrasando. Tengo que abrir otro Power, espérenme, ¿eh? Yo pasaría a sistema nervioso. Espérenme, ¿eh? ¿Por qué? De genética, no sé qué. Si quieren lo vemos un segundito, pero hay algo que ver. Ahí pueden ver la diapo de genética. Genoma dice. Sí, profe, se ve.
Bien, bueno, en genética lo que ustedes tienen son un montón de conceptos. Vuelvo a lo mismo. Se pone genoma, dos puntos, ¿qué es? Cariotipo, dos puntos, ¿qué es? Genotipo, dos puntos, ¿qué es? Fenotipo, dos puntos, ¿qué es? Eh, cromosoma, dos puntos, ¿qué es? Cromosoma homólogo, dos puntos, ¿qué es? Alelo, ¿qué es? ¿Sí? Son conceptos que se los tienen que estudiar, ¿está? No hay demasiada explicación en eso. Vuelvo a lo mismo, seguimos con el ADN, el núcleo de la célula, toda la estructura del ADN la tienen que manejar, lo que habíamos dicho de síntesis de proteínas. Eh, acá me interesa. A ver si tengo uno que esté duplicado. Bueno, acá tenemos dos cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas, espérenme que quiero buscar a ver si tengo uno que esté duplicado. Bueno, a ver. Acá lo que se representa es el cariotipo, que serían todos los cromosomas de una célula somática. Fíjense que estos cromosomas están agrupados de a pares, es decir, que esos cromosomas que están agrupados de a pares son los cromosomas homólogos, ¿sí? Uno que recibimos de nuestro padre y uno que recibimos de nuestra madre. Contienen la misma información genética, por eso se los llama homólogos. Es decir, contienen la misma información genética. ¿A qué me refiero? A que codifican para las mismas características, ¿sí? Es decir, tienen la información, no sé, para que los pulmones estén en donde tienen que estar, para que mida, no sé, 1,70 m de alto. Que a lo mejor es distinta esa información, ¿sí? Pero tienen la información para la altura. Alguno puede tener para llegar a esa altura los dos, o no. Uno puede tener una para ser más bajito y otro más alto, pero son homólogos porque codifican para las mismas características. Fíjense en esta imagen, esos cromosomas homólogos están duplicados. Ustedes, cada una de estas patitas, ¿sí? Es una cromátida hermana. Es decir, acá tengo, esto es un cromosoma, la X, esta rosa es un cromosoma. Esta es otra cromosoma. El azul es otro cromosoma, es el homólogo, pero están duplicados, ¿sí? Si están duplicados, entonces todo esto que está acá ya pasó por la fase S del ciclo celular, ¿se acuerdan? Si yo les muestro esto así, esto también es un cromosoma y otro cromosoma, son cromosomas homólogos, pero no están duplicados, no pasaron por la fase S del ciclo celular. ¿Se entiende que es lo mismo? Esto son dos cromosomas, pero duplicados. Y esto son dos cromosomas simples. ¿Se entiende eso? Porque es la base para poder entender después otras cuestiones. O voy de nuevo, lo explico de nuevo. No, se entiende, se entiende. Va, yo lo entendí. Listo. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Entonces, en este caso, los cromosomas son simples, no están duplicados, y esto que llamamos alelos son las distintas formas alternativas para un gen. Es decir, esa información que está ahí, que va a codificar para una determinada característica, pueden ser diferentes o no. Entonces acá viene el concepto de eh, homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota. ¿Está? Vuelvo al anterior. Esto que está acá marcado como A, ¿sí? En ambos cromosomas homólogos, son formas alternativas de un gen. Es decir, ese gen va a codificar para algo. ¿Estamos? Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Fíjense en el B. Tenemos la B mayúscula, la que llamábamos dominante cuando hacíamos las cuadras de Punnett de genética, y la B minúscula, que sería el recesivo. Entonces, aquellas personas, ¿sí?, que sean homocigotas dominantes van a llevar
estos alelos, ¿sí? Iguales en ambos cromosomas homólogos, dominantes, tienen que ser con la A mayúscula. Pero puede ser que también lleven alelos idénticos, pero que sean recesivos en vez de dominantes. Entonces va a ser homocigota recesivo para ese carácter. ¿Está? ¿Y cuándo hablamos de una heterocigota? Hablamos de una heterocigota cuando esos alelos son diferentes. Hay uno dominante y hay uno recesivo. ¿Está? Cuadrito de Punnett en el final, a menos que alguien se rinda libre, es raro que les tomen, sí, las características, ¿sí? Si les podemos dar un ejemplo de alguna enfermedad y si le decimos que es homocigota dominante, ¿cómo lo pensarían ustedes? ¿Está? Pero que lo pongamos a hacer el cuadrito de Punnett es medio difícil. Ahora, esto me interesa, epigenética. Epigenética es otro de los temas centrales, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es algo que, digamos, se está estudiando, que se puso en evidencia en las últimas décadas, que tiene que ver con que hay cuestiones ambientales, ¿sí? Hay cuestiones emocionales que pueden hacer que se exprese o no un determinado gen, ¿sí? O sea, la secuencia del ADN es la misma, no cambia, pero hay determinados mecanismos que pueden influenciar en la expresión o no de un determinado gen. ¿Cómo se expresaban los genes? Los genes se expresaban a través del proceso que vimos recién, que era la síntesis de proteínas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ADN no se encuentra solo en el núcleo. Hay un montón de proteínas, ¿sí? Que lo acompañan, que forman la cromatina en su conjunto y que esta cromatina tiene funciones muy específicas, sobre todo cuando va a entrar en división celular, ¿sí? Que se va a condensar dándole lugar a esto que vimos que eran los cromosomas, ¿sí? Y a partir de ahí se van a ir dividiendo y dando lugar a 2 células hijas, y en el caso de que sean meiosis, a 4 células hijas. Esta cromatina que está presente en el núcleo con el ADN puede tomar 2 formas. Puede estar relajada, ¿sí? Que es lo que se llama eucromatina, o puede estar muy condensada, ¿sí? Que es lo que llamamos heterocromatina. Y dependiendo de este estado de la cromatina, se puede afectar o no en la expresión de un determinado gen. A ver, vamos a ver esta. Acá se ve bien, ¿sí? La heterocromatina dijimos que era una cromatina que estaba muy, muy condensada. Entonces, fíjense, acá se representa las líneas rosas, sería el material genético, ¿sí? Y esos círculos azules son distintas moléculas, que puede ser metilo, pueden ser histonas, eh, pueden ser un montón de moléculas que se van incrustando o adosando a la molécula de ADN y hacen que esté como muy compacta. Y fíjense acá, donde dice eucromatina, se dice que está más relajada. En realidad lo que tiene es menos moléculas adosadas. Y fíjense esta porción de ADN que dice gen, si es un gen, es esa porción de ADN que se puede transcribir. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si nosotros vimos recién síntesis de proteínas y dijimos que para que esté la síntesis de proteínas necesitamos que esa molécula de ADN se abra la doble hélice, que vengan un montón de enzimas, que cada una cumple una función específica. Algunas rompen el enlace entre las bases nitrogenadas, otras las mantienen más, que no se retuerza sobre sí mismo el ADN, otras las mantienen abiertas, otras van poniendo, ¿sí?
cada uno de los ribonucleótidos por complementariedad para formar la cadena de ARN mensajero. Hay un montón de enzimas que están actuando ahí. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de la heterocromatina? Todas esas moléculas que son necesarias para que se dé la transcripción no podrían llegar a esa porción de material genético, a ese gen, para poder transcribirlo. Por eso de ahí te dice, es difícil de leer. Es difícil que ahí venga toda la maquinaria transcripcional y produzca la transcripción. En cambio, si estamos en un estado de eucromatina, esto que se expone acá, estos genes que se exponen acá, son fáciles de llegar, toda esta maquinaria transcripcional, todas estas moléculas, todas estas enzimas, pueden llegar a abrir la molécula de ADN y se puede dar la transcripción. ¿Sí? Entonces, si bien hay un montón de mecanismos que tienen que ver con la parte ambiental, química y física, es como más fácil de comprender que venga una molécula acá, no sé, una toxina. Venga una toxina acá y se adoce al ADN. Pero es más difícil entender cómo la parte emocional, cómo las emociones y los traumas pueden generar la adhesión o no de estas moléculas en determinados genes. ¿Sí? Es por eso que me parece que es un tema muy importante y que ustedes tienen que saber manejar. Y sobre todo porque los últimos trabajos, los últimos papers están viendo que incluso estos mecanismos epigenéticos pueden ser reversibles. ¿Sí? Entonces ahí entraría de lleno el trabajo de ustedes. ¿Está? Ahí abro otro Power. Bueno, pasamos al sistema nervioso. ¿Sí? Sistema nervioso. Acá hay dos partes importantes. Una que tiene que ver con la microanatomía, que sería digamos, la explicación de lo que le sucede a la neurona, ¿sí? Para transmitir un impulso nervioso. Y después tenemos la macroanatomía, ¿sí? La macroanatomía, ustedes tienen fichas de cátedra de cada uno de los docentes. Si bien si ustedes la miran en conjunto, parece muchísimo, pero la verdad que fue un avance importante poder hacer las fichas de cátedra, porque antes trabajábamos con libros de anatomía y la verdad que había mucha información anatómica que no es relevante. Se hizo en estas fichas un resumen, súper resumen, con lo mínimo que ustedes deberían conocer. Yo les recomiendo que se hagan un cuadrito, ¿sí? Cuadro sinóptico, una red conceptual, donde ustedes puedan ver esta división anatómica del sistema nervioso, cada una de sus partes, ¿sí? Y no sé, por ejemplo, yo acá tengo uno que habla sobre la división anatómica del sistema nervioso, ¿sí? Obviamente, el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, lo que incluye el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que serían los nervios y los ganglios, lo que incluye el sistema nervioso central, que sería el encéfalo y la médula espinal, y dentro del encéfalo tenemos distintas porciones. Tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Para cada uno de estos hay una ficha específica. Entonces, en este cuadro que ustedes se pueden ir armando,
lo que tienen que hacer es detectar las estructuras de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá cuando hablamos de cerebro, además hay otra división que es la de diencéfalo y telencéfalo. Entonces ahí, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Dentro del cerebro, poner telencéfalo y cuáles son las características del telencéfalo, cuáles son las estructuras que encontramos en telencéfalo y las características principales. Después, diencéfalo. Bueno, ¿cuáles son las estructuras del diencéfalo y sus características principales? 2 renglones, 3, 4 como mucho. ¿Está? No sé, diencéfalo. Tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Bueno, los ponen 2 puntos, 2 renglones, lo que hace cada uno y ya está. Pero muchas veces nos pasa que se estudian todo y esta parte no tienen ni idea. Ni idea de ni cómo se divide el encéfalo, ni cómo funciona la médula espinal. ¿Está? Y acá ya no podemos seguir más. Entonces, si bien parece que es mucho, está súper resumido, háganse cuadritos comparativos, redes conceptuales, pónganse 3 renglones de la función de cada una de las estructuras y con eso ya es suficiente, que ustedes la puedan ubicar. Si yo digo, bueno, no sé, corteza cerebral, bueno, ¿dónde estaría la corteza cerebral en todo esto que yo te muestro acá? ¿Está? Si me mostrara la columna, estamos en problemas. Esa idea mínima de ubicación anatómica. ¿Está? Dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, entender nervios y ganglios y después llevarlo a la parte de microanatomía, ¿sí? Los nervios, ¿sí? Es tejido nervioso, pero ¿cómo está formado ese nervio? ¿Quién lo forma? Siempre hablamos de que la célula es la unidad estructural y básica del sistema nervioso. Bueno, entonces, pensar a esta neurona, ¿cómo la pensamos? Y forma parte de los nervios. ¿Y cómo? Bueno, todos esos axones, ¿sí? Que se encuentran en conjuntos, van a ir formando los nervios. Y estos ganglios que vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico van a estar compuestos por esos cuerpos neuronales, ¿sí? Por esos cuerpos de esos somas y obviamente las dendritas de los cuerpos neuronales. Entonces ahí ya tenemos una idea de cómo está formado ese tejido nervioso. Cuando nosotros vamos al cerebro, ¿sí? Y vemos una imagen, un corte transversal, por ejemplo, o sagital, que ustedes quieran, en cualquier imagen que encuentren van a ver sustancia gris y sustancia blanca. Bueno, ¿cómo está formada la sustancia gris? ¿Cómo está formada la sustancia blanca? ¿Está? Como base para después poder entender. Todo lo que tiene que ver con la anatomía es leerlo, estudiarlo, recordarlo y repetirlo. No tiene demasiada explicación. ¿Está? Otra forma de separar o de dividir al sistema nervioso tiene que ver con un criterio funcional. Este criterio funcional nos va a dar 2 opciones, ¿sí? Un sistema nervioso somático, que sería el que controla los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, ¿sí? Y un sistema nervioso autónomo, es decir, yo no soy consciente, no lo puedo controlar, no puedo decir, bueno, a ver, se contrae el pulmón, el corazón, no, eso ocurre de forma autónoma, ¿sí? Es decir, que está asociada al control del músculo liso y cardíaco. Dentro de ese sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El simpático nos prepara para la lucha y para la huida, ¿sí? Es decir, nos va a poner en alerta. Mientras que el parasimpático va a estar activado con la función de regular todas las actividades que reparen al organismo o que lo hagan funcionar. ¿Sí? Yo tengo que hacer digestión, ahí va a estar el parasimpático, ¿sí? Controlando los órganos que tienen que ver con la digestión. ¿Está? Entonces, si bien hablamos de 2 criterios distintos, el sistema nervioso es uno solo. Se hace esta separación nada más que para su estudio. ¿Sí? Bien.
Acá tengo una diapositiva donde compara el sistema nervioso parasimpático y el sistema simpático, ¿sí? Eh, Fíjense, el parasimpático, esto que hablábamos de regular determinadas actividades, de reparar, de hacer que los órganos funcionen como tienen que funcionar. En cambio, si vemos este lado del sistema nervioso simpático, lo que hace es prepararnos para la lucha de huida con todos los cambios fisiológicos que eso conlleva, ¿sí? Dilatación de las pupilas, acelerar el pulso cardíaco, inhibir todo el parasimpático. Todo el parasimpático se inhibe. Yo tengo que estar concentrado en luchar y en sobrevivir a esta situación ahora. O sea que voy a dejar de hacer la reparación, la digestión, eh, voy a concentrarme en obtener glucosa para pelea o huida. Entonces se va a estimular la producción de esa glucosa, ¿sí? Se va a secretar adrenalina y noradrenalina. Y recuerden, cuando está activado uno, se dice que son antagónicos. Está activado uno, el otro frena. Y cuando se activa el parasimpático, frena el simpático. Bueno, les pido un segundito. Vamos a tomarnos 5 minutos, así tomo un poquito de agua y voy al baño y ahí vuelvo. Bueno, profe. Bueno, seguimos. Ahora quiero sí ver si ahí ustedes ven una diapositiva sobre una neurona. Sí, Sí. Ah, listo. Y capaz que había tocado. Bueno, esta es digamos, la estructura eh, general de una neurona. En este caso tiene mielina, pero no necesariamente todas las neuronas tienen mielina. Y hay veces que es necesario o es más fácil poder explicar el impulso nervioso sin que estén las mielinas. Muchas veces, hoy no tengo batería. Espérenme que voy a poner el cargador.
Listo, ahí estamos. Disculpen, pero ya estamos. Bueno, vuelvo a la neurona, ¿sí? Muchas veces en el examen se les pide que hagan un esquemita de una neurona y muchas veces me ha pasado que no saben graficarlo. Entonces se vienen con todo el texto de memoria leído y cuando se les pide que lo apliquen al gráfico para poder ver, bueno, por dónde ingresan, por dónde llegan, no ingresan, por dónde llegan los estímulos, en qué parte de la neurona los recibe, dónde se da el impulso nervioso, no saben marcarlo en un gráfico, ¿sí? Así que les pido que esta idea general, como base para después poder entender el proceso, porque si no, no tiene mucho sentido estudiarlo de memoria. Uno se da cuenta enseguida cuando no se comprenden cómo es el proceso, ¿está? Entonces, como base, arrancamos con una neurona atípica, ¿sí? Que tiene un cuerpo celular, que tiene dendritas, que tiene un núcleo. ¿Por qué tiene un núcleo? Porque es una célula eucariota, tiene una prolongación más larga, que es la del axón, y tiene una terminal axónica que también es una ramificación, ¿sí? Ahí yo pasé la diapo. ¿Ustedes ven que pasé? Sí. Bien, bueno. El tejido nervioso no solamente está formado por neuronas, sino que también hay un grupo de células que sería la neuroglía, que tienen funciones específicas, que son los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos, las células ependimarias y las células de Schwann, que serían estas células que se encuentran en el sistema nervioso periférico, formando lo que se conoce como vainas de mielina, ¿sí? Entonces, la vaina de mielina no es una cosa así de la nada, sino que es una célula que lo que hace es envolver con su membrana al axón, ¿sí? Estas células se encuentran en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, formando las vainas de mielina, tenemos a los oligodendrocitos, ¿sí? Bueno, para poder entender el proceso de cómo se da un impulso nervioso, ¿sí? Es decir, cómo funciona la bioelectricidad en los seres vivos, lleva un poquito de conceptos de química y de física, pero bueno, podemos arrancar teniendo en cuenta cuáles son los iones que están implicados en la bioelectricidad. Cuando hablamos de iones, si vamos a la unidad número 2, vamos a hablar de átomos. Son átomos con cargas eléctricas, por eso eran iones. Entonces, fíjense cómo podemos ir y venir en cada una de las unidades. Bueno, tenemos que empezar por la membrana de esta neurona cuando decimos que se encuentra en reposo, es decir, que no está recibiendo estímulos, ¿sí? Cuando esta membrana se encuentra en reposo, ¿qué es lo que le está pasando? El exterior va a tener mayor cantidad de cargas positivas y el interior va a tener mayor cantidad de cargas negativas, ¿sí? Esa diferencia que existe entre el interior y el exterior es de menos 70 milivoltios. Y este potencial de membrana en reposo con esta diferencia de menos 70 milivoltios se da por canales de fuga, ¿sí? A ver, acá sí hay unas preguntas. Antes de entrar en lo que son los estímulos excitatorios e inhibitorios, ¿cuáles son los iones que se encuentran en mayor concentración en estado de reposo por fuera de la neurona? ¿Y cuáles se encuentran en mayor concentración dentro de la neurona? Entonces tienen que hacer un dibujito, un esquemita, se lo escriben como a ustedes les parezca mejor. Vamos a arrancar del estado de reposo, ¿sí? En reposo yo voy a tener mayor concentración de grandes iones proteicos, ¿sí? Que son negativos, y de potasio, ¿sí? Potasio
el símbolo químico es la K, con una carga positiva. Por fuera voy a tener mayor concentración de cloruro y de sodio. ¿Sí? El cloruro es negativo, es Cl, símbolo químico, y es negativo, y el sodio es Na y es positivo. ¿Está? Entonces, dependiendo los estímulos que lleguen a la neurona, que para eso voy a volver a esta imagen, ¿sí? Acá en esta imagen se ven las partes que nombramos hace un ratito de la neurona. Todo lo que tenga que ser con recepción de estímulos va a ser en esta parte. Dendritas y cuerpo celular. En el axón se va a dar el impulso nervioso, ¿sí? Hasta las terminales axónicas. En las terminales axónicas se produce la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Pero si yo digo, vamos a recibir estímulo, no lo vamos a recibir ni acá, ni acá, ¿sí? Sino que se da acá, entre todo este árbol dendrítico y la membrana del zoo. Entonces, tenemos dos tipos de estímulos distintos. Tenemos estímulos excitatorios y estímulos inhibitorios. Estos estímulos son distintos porque abren canales para distintos iones. Entonces acá vuelvo a lo mismo. Cuadro comparativo. Estímulos excitatorios que hacen, estímulos inhibitorios que hacen. Siempre partiendo de la base de la membrana en reposo. En reposo, ¿qué iones tengo mayor concentración adentro y qué iones tengo mayor concentración afuera? Una vez que tenemos en claro eso, arrancamos, ¿sí? Estímulos excitatorios. Esto quiere decir que llega un estímulo excitatorio a una dendrita. ¿Qué es lo que va a pasar? Este estímulo excitatorio puede ser, por ejemplo, en la mayoría de los casos, es un neurotransmisor que viene de otra neurona, ¿sí? Si sería una neurona de los órganos de los sentidos, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de la vista, ese estímulo excitatorio puede ser la luz, ¿sí? Si estamos hablando de neuronas del oído, puede ser la vibración, ¿sí? De los huesitos del oído, de las membranas. Entonces, en general, podemos decir que son neurotransmisores, podrían serlo, pero también hay otros tipos de estímulos, excitatorios o inhibitorios. Es un neurotransmisor, imaginemos un neurotransmisor que llega, ¿sí? A las dendritas. Si dijimos que era excitatorio, va a abrir canales para sodio. No puede entrar otro que no sea sodio, abre un canal. Es decir, viene el neurotransmisor, hay un receptor específico para ese neurotransmisor asociado a un canal que se va a abrir y entra sodio. Si entra sodio, decimos, están entrando cargas positivas, ¿sí? Y yo antes tenía más negativo adentro. Están entrando cargas positivas. Entonces decimos que la membrana se despolariza, ¿sí? De menos 70, como entran cargas positivas, me voy a acercar al cero, entonces esa diferencia de potencial ahora va a ser de menos 65. ¿Sí? Y esa zona, ese lugarcito donde llegó el neurotransmisor, abrió ese canal, ingresó el sodio, esa zona se llama potencial local excitatorio. Porque no es que llega a un estímulo y se despolariza todo, sino que es en la zona donde se abre el canal e ingresa el sodio. En los otros lugares de la membrana sigo teniendo mayor concentración de potasio y de grandes iones proteicos. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa con los inhibitorios? ¿Sí? Los estímulos se reciben en los mismos lugares, en las dendritas y en la membrana del zoo. ¿Cuáles son los canales que actúan tanto en los inhibitorios como en los excitatorios? Son los canales regulados por ligando. Porque dijimos que venía una molécula que los abría. Eso es regulado por ligando. Que van a ser diferentes a los que se encuentran en el axón. Entonces, estos canales que son regulados por ligando se van a abrir en el caso de que sea un estímulo inhibitorio. ¿Qué ion va a ingresar? Va a ingresar el cloruro. ¿Se acuerdan? El cloruro era negativo. Entonces, la membrana, la parte interna de la membrana está entrando carga negativa, la parte interna se vuelve más negativa que en estado de reposo. ¿Sí? Decimos que la membrana se hiperpolariza
ese lugar donde entró cloruro, que se puso más negativo, se denomina potencial local inhibitorio. ¿Sí? Y como entra carga negativa, y en estado de reducción de menos 70, y se está entrando carga negativa, me voy a alejar del cero, y va a ser aproximadamente esta diferencia de potencial de menos 75. ¿Sí? Entonces, yo tengo un montón, volvemos ¿se nota ahí la imagen? Cambié una diapositiva, dice suma de potenciales. Sí, sí, sí. Bien, bien. Fíjense que dice suma de potenciales y tiene otra imagen de una neurona típica. Ustedes imagínense en las dendritas o en la membrana del soma un montón de potenciales locales inhibitorios y un montón de potenciales locales excitatorios. ¿Sí? Porque la neurona recibe un montón de estímulos todos juntos, tanto inhibitorios como excitatorios. Entonces tengo un montón de lugares donde entró cloruro y un montón de lugares donde entró el sodio. ¿Sí? Decir eso o decir que tengo un montón de potenciales locales excitatorios y un montón de potenciales locales inhibitorios es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La neurona hace algo así como una suma de potenciales. ¿Sí? Todos esos potenciales locales los suma. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que se dé el impulso nervioso? Esos potenciales locales excitatorios tienen que ser mayores a los inhibitorios y además alcanzar un valor mínimo, un umbral de excitación que es de menos 55 milivoltios. Si los excitatorios son mayores a los inhibitorios y no se llega a ese umbral, no se da impulso nervioso. Si los excitatorios son mayores a los inhibitorios y se llega a ese umbral, se va a dar el impulso nervioso. Esto quiere decir que la despolarización, todos esos potenciales locales excitatorios fueron mayores a los inhibitorios, llegaron a ese umbral de excitación, entonces toda esa despolarización llega a la primera parte del cono, a la primera parte del axón, que es la que llamamos cono axónico. ¿Sí? Entonces, ahora sí hablamos o vamos a explicar lo que es el impulso nervioso. Cuando en el examen ustedes se les preguntan qué es el impulso nervioso, si tenés la electricidad, si es una electricidad, una señal, por ahí una señal que pasa. Lo que nosotros queremos saber es materialmente, ¿sí? Hablando de bioelectricidad, ¿qué le estaría ocurriendo a la membrana del axón? Si es algo que va por el axón, una señal, una electricidad que va por acá, bueno, ¿qué completamente? ¿Qué y cómo? Entonces, ahí entramos un poquito más. Profe, tengo una duda antes de acabar a la axón. O sea, significa que cuando ingresa, por ejemplo, tanto los estímulos excitatorios como los inhibitorios, ¿eso ingresa, digamos, a la vez o es por estímulo? Bueno, los estímulos lo ingresan a la neurona, hacen contacto con el receptor y abren un canal para cloruro o para sodio, dependiendo si es excitatorio o inhibitorio. Ok, ahí va. Entonces, ¿en qué momento vamos a la sumatoria de potencial, digamos, para que pueda ser más o menos? Por ejemplo, si el excitatorio va a ser más, ¿en qué momento lo suma, digamos? Una vez que termina de recibir, imagínate, nosotros vamos a ver igual de proteína, vamos a ver que los neurotransmisores son un montón. ¿Sí? Entonces recibe un montón de estímulos. Entra el cloruro sodio y ahí se produce el procesamiento. Esto es en cuestión de segundos. Sí, ahí alcanza para dar un nervioso, no alcanza hoy. ¿Me explico? Sí. Tenés ambos estímulos a la vez, tanto inhibitorios como excitatorios. Vos tenés potenciales locales excitatorios y potenciales locales inhibitorios. Bien, ok, perfecto. Bien. Entonces, una vez que se llega a ese umbral de excitación, quiere decir que la excitación es muy grande. Vamos a acá. Se van a abrir en el axón, hay otro tipo de canales que se llaman canales regulados por voltaje.
¿sí? Esto quiere decir que al diferencia de los regulados por ligando, se van a abrir cuando cambie, ¿sí? la polaridad de la membrana que lo rodea. Yo tengo la membrana, tengo un canal encapsulado acá, cuando cambia la polaridad que está en la membrana que lo circunda, ese canal se abre. Estos son canales para sodio. Entonces, como se despolariza el cono sónico, es decir, que entró sodio, porque la despolarización fue mayor y se llevó al umbral de excitación, el cono sónico ingresa sodio. Si ingresa sodio, ¿qué dijimos que pasaba? Se despolarizaba. Esa zona donde ingresó el sodio. ¿Sí? Me va a quedar adentro más positivo en estado de reposo. Y entra mucha cantidad de sodio. ¿Sí? Hay valores de más 40, ¿sí? Esa diferencia de potencial. Entonces, fíjense acá. Yo tengo un sector donde ingresa sodio, ¿sí? Acá tengo la membrana que se está despolarizando, pero este pedacito de membrana que todavía no llegó el sodio, ¿sí? Todavía no está despolarizada. Está en estado de reposo. Hay un canal, ingresó sodio, se despolariza esto. Está todavía no. Cuando entra gran cantidad de sodio, ¿qué pasa? Este pedacito también se va a despolarizar, porque entró sodio. Entonces, el canal que yo tengo acá al lado, como cambió la polaridad de la membrana, se va a abrir y va a ingresar sodio. Si tengo otra imagen, acá. Vemos acá. Si el sodio entró, esta zona está despolarizada. Esta no. Pero como este pedacito se despolariza, acá tengo un canal para sodio, que es regulado por voltaje. Entonces, si esto se despolariza, este canal se abre y entra sodio. Se despolariza esta zona, se abre este canal, entra sodio. Y así sucesivamente en forma de cascada. ¿Está? Eso es lo que se les pide cuando ustedes tienen que explicar qué es el impulso nervioso. Eso, en realidad, eso es el impulso nervioso, ¿sí? Esa despolarización que va a lo largo de la membrana del axón. Está dada por canales regulados por voltaje, y a medida que se abre uno, el que ya se abrió anteriormente se cierra y se abre el siguiente. Entra sodio, se despolariza la membrana circulante al siguiente canal, se abre el canal, entra sodio, el anterior se cierra y así sucesivamente. Por eso es que el impulso nervioso tiene un solo sentido, porque los canales anteriores que ya se abrieron se van cerrando. ¿Estamos? Eso es el impulso nervioso. Ahora, ¿qué pasa? Tengo un montón de cargas positivas adentro, ¿sí? Porque entró mucha concentración de sodio. Entonces, para que se produzca la repolarización, se abren canales para potasio, y el potasio que tenía carga positiva sale. Entonces, así se equilibran las cargas positivas y negativas entre el interior y el exterior, con la salida de ese potasio. Ahora bien, me quedó el potasio afuera y el sodio adentro. Y si pensamos en el estado de reposo, era al revés. Yo en el estado de reposo tenía mayor concentración de sodio adentro y mayor concentración de potasio afuera, y ahora las tengo al revés. Entonces ahí es donde actúa la bomba sodio-potasio, ¿sí? Para volver a mantener esos gradientes electroquímicos. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Es un transporte activo, por eso es el nombre de bomba, requiere gasto de energía, y lo que hago es sacar 3 sodio por cada 2 potasio que ingresa. Entonces así estoy sacando el sodio que había ingresado en forma masiva y el potasio que había salido para compensar las cargas positivas. ¿Sí? Pero esto se va haciendo al final del proceso, ¿sí? Una vez que está el impulso nervioso, tenemos que volver al estado de reposo para poder estar preparados para recibir otros estímulos, y si es que se da un impulso nervioso, que se pueda dar. Pero eso solamente va a pasar si la membrana está en estado de reposo. Tenemos esa cuestión de milisegundos, mientras que la célula está volviendo a su estado de reposo,
que no se puede volver a dar otro impulso nervioso y es lo que llamamos el periodo refractario, que pueden ser de dos tipos. El absoluto se le llama cuando los canales de sodio están inactivos, es decir, una vez que ya pasó y se van cerrando los canales de sodio. Y al relativo se le llama cuando se está dando la repolarización, que se abren los canales de potasio para que salga el potasio. Mientras se está dando todo eso, no se puede estar dando un nuevo impulso nervioso. Son unos milisegundos donde está el periodo refractario que la célula necesita ese tiempo para volver al estado de reposo. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Yo tenía notado que la diferencia entre la sinapsis química y eléctrica es que la eléctrica tiene una bidireccionalidad. Sí. ¿Cómo se relaciona esto con el periodo refractario? O sea, ¿vuelve el estímulo para atrás? Eso es lo que no entiendo. Claro, porque en realidad en la sinapsis eléctrica vos tenés una membrana. Pará, acá la tengo. Acá. Sinapsis química, que es esta que está acá, y la sinapsis eléctrica. Esta es unidireccional. El impulso nervioso va hacia un lado porque los canales de sodio se van a ir cerrando a medida que pasa. En la sinapsis eléctrica, fíjate que están unidos a través de una membrana, las dos células, y que están conectadas por uniones de hendidura. Es decir, es como un canalcito, es una proteína que forma un canal, y las sustancias pueden ir de una célula o a la otra. Ir para un lado o ir para el otro. Bien, ahí lo Sí, entendí. acá hablamos de iones. ¿Cómo? Ahí se entendió, gracias. No, de nada. Bueno, una vez que el impulso nervioso llegó a la terminal axónica, lo que tenemos acá es la sinapsis química, ¿sí? Ustedes pueden hacer un cuadrito comparativo entre las características de la química y de la eléctrica, pero lo que tienen que explicar es cómo funciona la química. La despolarización llega hasta la terminal axónica, entra el calcio, ¿sí? Que es muy importante, porque si no hay calcio, no se libera nada al espacio sináptico. El calcio lo que hace es fusionar la vesícula esta que está acá, tiene todos los neurotransmisores. Entonces, el calcio induce a esta vesícula ¿a qué? A que se produzca el transporte en masa que habíamos charlado, que la membrana invagine, ¿sí?, a una de estas vesículas que tienen los neurotransmisores y los pueda volcar por un proceso de exocitosis al espacio sináptico. ¿Sí? Y en el espacio sináptico, después, ¿qué pasa? Va a llegar hasta los receptores específicos que van a estar en la neurona postsináptica. ¿Sí? Otro tema que es muy importante es de la plasticidad neuronal. ¿Sí? En la plasticidad neuronal se da en procesos de aprendizaje y son circuitos neuronales que están siendo estimulados constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos receptores específicos para un neurotransmisor, que es el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, el que en mayor concentración, el que en mayor cantidad de sinapsis se encuentra. Entonces, cuando estamos hablando de plasticidad neuronal, tienen que ser sinapsis donde esté involucrado el glutamato. Fíjense que el glutamato tiene dos receptores distintos, uno que denominamos AMPA y el otro que denominamos NMDA. El AMPA lo que hace es permitir la entrada del sodio, ¿sí? Si entra sodio, ¿qué le pasaba a la membrana? Se despolarizaba. Y si la membrana se despolariza en gran cantidad, este receptor, que es el NMDA, también se va a abrir, porque está en condiciones normales, en una despolarización normal, está tapado con magnesio, pero si está siendo estimulado constantemente y hay grandes despolarizaciones, lo que hace es desbloquearse y permitir la entrada del calcio. El calcio actúa como segundo mensajero, ¿sí? Y lo que hace es
producir cambios tempranos y cambios tardíos. Los cambios tempranos a nivel neuronal tienen que ver con el uso de las proteínas que ya están sintetizadas, y lo que puede hacer, por ejemplo, es sintetizar nuevos receptores, ir agregando más receptores o más canales a las dendritas. Esto va a hacer que cada vez este circuito neuronal sea más eficaz. Y dentro de los efectos tardíos, lo que puede hacer el calcio como segundo mensajero es ingresar al núcleo, ¿sí? Acá se ve en la imagen, y producir la síntesis de nuevas proteínas que pueden llevar, por ejemplo, a la formación de una nueva dendrita completa, ¿está? Lo cual va a requerir también otros componentes celulares, porque recuerden que la membrana estaba formada por muchos componentes celulares. Esto va a hacer que este circuito sea cada vez más eficaz y es lo que denominamos plasticidad neuronal, esta capacidad de poder modificar la estructura y la función de las neuronas. ¿Estamos? ¿Qué dice? Ahí voy. Estoy tratando de... proyectar. Ahí les estoy compartiendo sistema endocrino. Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, el sistema endocrino está formado por varias glándulas que pueden ser endócrinas o exócrinas. Dentro de lo que es la unidad número 6 del sistema endocrino, podemos pensarlo como algo importante, la naturaleza química de esas hormonas, que son esos mediadores químicos característicos de este sistema. Estas hormonas pueden tener una naturaleza hidrofílica o una naturaleza hidrofóbica, ¿sí? Dependiendo de esa naturaleza que tengan, el mecanismo de acción, por lo que ya estuvimos viendo a lo largo de toda la clase, va a ser distinto, ¿sí? Si la hormona es hidrofílica, no puede atravesar la membrana plasmática, ¿se acuerdan que lo charlamos? Entonces el receptor tiene que estar en la membrana de la célula, ¿sí? En cambio, si la hormona es hidrofóbica, puede atravesar la doble capa de fosfolípidos, no tiene sentido que tenga el receptor en la membrana. ¿Dónde lo tiene? En el interior de la célula, ¿sí? Entonces, como hablando de hormonas y de sistema endocrino, podemos volver a la unidad número 2 sobre hablar de las biomoléculas, ¿sí? En este caso de proteínas y de lípidos, ¿tá? Dentro de lo que es el sistema endocrino hay varios circuitos de control, ¿sí? De la regulación de estas hormonas. Tenemos un circuito simple con retroalimentación negativa, tenemos circuitos de inervación directa y tenemos circuitos neurosecretores. Estos circuitos neurosecretores se llaman neurosecretores porque está implicado el hipotálamo, ¿sí? Con la adenohipófisis. Y pueden ser de 3 tipos distintos: primero, segundo o tercer orden. Cuando hablamos de circuitos simples de retroalimentación negativa, hacemos referencia a aquellos circuitos donde la glándula se autorregula, ¿sí?
Es decir, yo tengo un valor de alguna sustancia que tiene que estar en determinada concentración. Cuando esa concentración varía, la glándula produce una hormona o deja de producirla, ¿sí? Entonces, cuando comemos algún alimento alto en hidratos de carbono, ¿sí? La glicemia, la glucosa en sangre sube, eso hace que el páncreas produzca insulina, la insulina hace que esa glucosa ingrese a las células, entonces baja la glicemia en la sangre y automáticamente, como bajó la concentración, el páncreas deja de producir esa insulina. Entonces la glándula se autorregula ella misma. Circuito de inervación directa. Inervación viene de nervio, es decir, que hay una glándula que está inervada directamente por un nervio. En este caso puede ser el nervio vago, ¿sí? Que inerva a la médula suprarrenal para producir adrenalina y noradrenalina en situaciones de lucha o huida, ¿sí? En situaciones donde corre peligro nuestra vida, tiene que ser la información muy rápida. Entonces, lo más rápido que es que el mismo nervio inerve directamente a esa glándula para que produzca estas hormonas. Y después, dentro de los circuitos neurosecretores, tenemos los tres tipos que les nombré. Les dije que teníamos el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es tejido nervioso, ¿sí? Y tenemos la hipófisis. La hipófisis, un segundito, ¿no? Ahí estamos. Espérenme que quiero ver si puedo pasar. Bueno, fíjense, acá tenemos el hipotálamo y dijimos que era tejido nervioso, ¿sí? Si es tejido nervioso va a estar formado por neuronas. Esas neuronas tienen axones, ¿sí? Que van a llegar, fíjense en acá, estos axones llegan hasta la parte posterior de la hipófisis. La parte posterior de la hipófisis, entonces lo que tiene es tejido nervioso y va a estar implicada en los circuitos de primer orden, neurosecretores de primer orden, como por ejemplo la oxitocina y la vasopresina. Estas son neurohormonas que son fabricadas, sintetizadas por neuronas del hipotálamo. Y lo único que pasa en la hipófisis posterior son un grupo de capilares sanguíneos, ¿sí? Que va recibiendo esas hormonas y las va llevando por el torrente sanguíneo. Pero no es que la hipófisis posterior produce hormonas. Por eso es de primer orden. Tenemos hipotálamo, hipófisis posterior o neurohipófisis, que lo que hace es segregar estos dos tipos de neurohormona, oxitocina y vasopresina, al torrente sanguíneo. Ahora, si vemos acá el hipotálamo, la conexión que tiene con la hipófisis anterior o hipófisis posterior. Fíjense que la conexión llega hasta acá, ¿sí? Que son unos capilares sanguíneos que se llaman sistema porta. Ese sistema porta va a llevar las neurohormonas o los factores liberadores producidos por las neuronas del hipotálamo por el torrente sanguíneo, lo van a llevar hasta la hipófisis anterior. La hipófisis anterior sí es tejido glandular y puede producir hormonas, ¿sí? Puede producir distintos tipos de hormonas y dependiendo si va a haber otra glándula involucrada, será de primero o de segundo orden.
Entonces, tenemos supongamos que el hipotálamo produce un factor liberador de una determinada hormona. Llega a través del sistema porta a la adenohipófisis y la adenohipófisis lo que va a hacer producir esa hormona que le está diciendo el hipotálamo que produzca y la va a liberar al torrente sanguíneo. ¿Sí? Eso sería de segundo orden. Cuando está el hipotálamo, que produce un factor liberador o una hormona liberadora, le da la orden a la adenohipófisis para que produzca una hormona, y esa hormona va a la sangre y de la sangre al tejido blanco. En esos casos tenemos la prolactina y la hormona de crecimiento, que serían de segundo orden. Ahora, para hablar de un circuito de tercer orden, también vamos a hablar del hipotálamo, que va a producir factores liberadores, hormonas liberadoras, que a través del sistema porta van a llegar a la hipófisis anterior o adenohipófisis, la cual va a producir una hormona específica, y esa hormona específica por el torrente sanguíneo va a llegar a otra glándula, ¿sí? Y esa glándula va a producir una tercera hormona que va al torrente sanguíneo o a las células blancas. Ahí sería de tercer orden. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si hablamos de el factor liberador de corticotropina, la adenohipófisis va a producir la corticotropina, que va a ir por sangre, ¿a dónde? A las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales van a producir glucocorticoides. Dentro de esos glucocorticoides el cortisol, ¿sí? Que es liberado de la sangre. Entonces ahí tenemos un circuito de tercer orden. Yo les recomiendo que para ver toda esta parte de hormonas hay un cuadrito que hizo Romina Scaglia que está muy bien sintetizado y que está como toda la información ordenada en un cuadrito, ¿sí? Desde los circuitos de control hasta las glándulas, qué hormona produce, qué glándula, con qué función, está todo. Así que les recomiendo que a ese lo miren. Bueno, lamentablemente me tengo que retirar porque tengo que entrar a otro trabajo. ¿Hay alguien de aquí que tenga alguna consulta específica sobre el sistema inmunitario que lo podamos charlar en 2 minutos? ¿No? Bueno, a los que nos vemos el martes, métanle pata el fin de semana, éxitos. Y a los que no, nos vemos en la próxima. El viernes que viene tengo clase de consulta y si no, en la próxima mesa. Mil disculpas, pero me tengo que retirar que no llego al otro trabajo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Una pregunta. Sí, ¿Para rendir es necesario preparar tema o es solo pregunta? Porque yo tenía no hace entendido falta que preparar tema. Perfecto. No. Es más, no te vamos a dejar que expongas vos. Vamos y entramos de lleno a algún concepto que te damos nosotros. Buenísimo, gracias. De nada. Chao, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.